platicar hoy un poquito acerca de esa perspectiva que he podido adquirir en estos años de experiencia, pensando que ustedes están en una situación en la que yo estaba hace no mucho tiempo, preguntándose qué es lo que pueden hacer con lo que están estudiando y qué es lo que se puede hacer en este país en materia laboral. Hoy me dedico, pues, fundamos una consultoría en impacto social, se llama MEXIC, y básicamente lo que hacemos es que nos valemos de dos herramientas. Una es el rigor técnico y la otra es la innovación social, y a partir de estas dos herramientas trabajamos con organizaciones públicas y privadas y les ayudamos a maximizar el impacto social que tiene su quehacer. Es decir, les ayudamos a encontrar la manera en la que pueden lograr los máximos resultados en la aportación de beneficios al bienestar de la comunidad de la que forman parte y de las personas que integran esa comunidad. Eso es lo que hacemos nosotros. Me refiero rápidamente a mi trayectoria en el servicio público, porque tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Yo trabajé en el DIF nacional, trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social y trabajé en el programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, ahí pues estuve muy enfocado al tema de jóvenes. Cuando yo llegué al programa Oportunidades, me di cuenta de que es uno de los, ahora ya tiene otro nombre, se llama Prospera. Alguien hacía por ahí una pregunta acerca de políticas públicas ahorita, creo que es un caso bien interesante y si me permiten hacer un comentario al respecto, decían como cuál política pública es la que se debe de apoyar o se debe de exigir, y la respuesta es muy simple, la que dé resultados. Y hay manera de evaluar los efectos de las políticas públicas. Todas las políticas públicas en México y todos los programas de política social en México tienen que ser evaluados. Hay una institución que se llama Coneval, que publica cada 2 años cómo está la pobreza en el país, cómo está la pobreza en los estados, cómo está la pobreza en los municipios cada 5 años, pero además que mide los impactos de cada uno de los programas sociales. Entonces, lo que hay que exigir es que haya programas que den resultados. Oportunidades es un programa que da resultados. Yo cuando llegué a Oportunidades, nada más como una cuestión anecdótica a la que me quería referir, cuando yo dejé Oportunidades había 6.5 millones de familias. Esto es más o menos alrededor de 30 millones de mexicanos que viven con los apoyos del programa Oportunidades. Es un programa que empezó en 1997, después de aquella crisis famosa del error de diciembre y todo esto, cuando muchísimos mexicanos cayeron en pobreza, y se diseñó este programa que ha servido como un ejemplo para el mundo. Hay más de 30 países hoy que han copiado el modelo de Oportunidades y hay más de 30 países con Oportunidades en el mundo. Cuando yo estuve en Oportunidades, yo me enfoqué mucho a una, digamos, segunda generación de oportunidades, que era la de los jóvenes, la de los niños y niñas de esas familias que que estaban terminando la preparatoria gracias a que ellos, el esfuerzo suyo, el de sus familias y los apoyos de Oportunidades habían permitido que niñas y niños cuyos papás habían llegado hasta tercero o cuarto de primaria pudieran terminar la prepa y pudieran entrar a la universidad. Entonces, ese proyecto que hicimos nos valió estar en un libro y recibir un reconocimiento en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en 2012 en Cádiz, en la cual nos dieron un reconocimiento como una de las mejores políticas públicas orientadas a la juventud. Pero bueno, la razón por la que creo que me invitaron hoy es que hace unos días estuvimos en una reunión con la Facultad de Responsabilidad Social de la Anáhuac, porque estamos promoviendo un proyecto que tiene que ver justamente con universidades, con universitarios, con cambio social, con cultura cívica. Les voy a mencionar un poquito acerca de este proyecto. Mi presentación de hoy no va a ser acerca de este proyecto, pero se los digo para que estén alertas, porque yo espero que pronto estemos trabajando con la Anáhuac en un proyecto que precisamente les va a acercar a ustedes la manera de tratar de cambiar su entorno. Estamos involucrando no solamente a la Anáhuac, sino a muchas universidades, y afortunadamente el Instituto Nacional Electoral, lo que antes era el IFE, ya nos ha confirmado su interés en participar y en patrocinar este ejercicio que vamos a hacer con las universidades. Entonces, el INE, por cierto, por si no lo sabían, me acabo de enterar hace muy poco, es el responsable de la educación cívica en México, así que si quieren culpar a alguien, ya saben quién es el responsable. Pero bueno, el INE tiene la intención de patrocinar este proyecto que les estoy comentando, así que, bueno, solamente para que estén alertas, porque muy pronto vamos a empezar, espero, a trabajar con la Universidad de Anáhuac a este respecto. En fin, ya me enfoco, voy a platicar los objetivos de mi presentación. Les quiero decir que cuando estuve yo preparando esta presentación, la verdad es que me resultó muy complejo
pensar en el auditorio. Cuando uno se dedica a estas cosas y cuando, como en mi caso, has trabajado en el gobierno y tienes que ir a presentar lo que hace el gobierno en estas materias, etcétera, pues en realidad lo que haces es sensibilizar, ¿no? Vas a sensibilizar a personas que normalmente son ajenas a estas problemáticas. Y en realidad tampoco cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque la situación en la que vivimos es tan complicada, es tan compleja, es tan extrema, que sensibilizar resulta relativamente fácil. Sin embargo, pensando en esta presentación, pensando en el auditorio, pensando en ustedes, y pensando que ustedes son estudiantes de la Facultad de Responsabilidad Social, pues yo llegué a la conclusión de que lo que menos tenía que hacer yo era sensibilizarlos. Me queda claro que ustedes ya están más sensibilizados probablemente que yo. Y si no lo estaban, pues con el video que nos enseñó Leandro, creo que ahí no hay quien se resista. Entonces, yo decidí no hablarles, no tratar de sensibilizarlos, que el objetivo de mi presentación no fuera sensibilizarlos, pero tampoco quise caer en el otro extremo. Tampoco quiero caer en el extremo de, como ustedes estudian responsabilidad social y ustedes son sensibles, entonces ustedes ya tienen la tarea hecha. O sea, ustedes ya están del otro lado, ustedes ya se salvaron, para usar términos ad hoc con la universidad, ¿no? No se trata de eso. O sea, tampoco quiero caer en la autocomplacencia y decir, no, es que como nosotros sí vemos la realidad social y como nosotros sí nos duele la realidad social, como nosotros sí queremos hacer algo, nosotros ya la hicimos. Y nosotros los que estamos en este salón estamos bien y todos los que están alrededor afuera están mal. Tampoco quiero caer en eso. Entonces, cuando estuve preparando la presentación, pues decidí hacer algo que estuviera entre esos dos extremos. Y bueno, decidí que al final lo único que voy a hacer el día de hoy es compartirles algunas ideas y puntos de vista en torno a 3 temas. La conferencia no me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llama el papel de… ¿Cómo se llama? Los jóvenes como impulsores del cambio social en nuestro país. Gracias. Los jóvenes, yo no le puse el nombre, pero me gustó el nombre. Y tiene tres elementos sobre los que yo quiero hablar. Primero, los jóvenes. Segundo, cambio social. Y tercero, nuestro país. De hecho, voy a hablar de ellos en el orden inverso. Voy a hablar de nuestro país, luego voy a hablar del cambio social y luego voy a hablar de los jóvenes. Finalmente, entonces, como objetivo de mi presentación, yo lo que quiero lograr el día de hoy con ustedes es, primero, inquietarlos. ¿Inquietarlos en qué sentido? Inquietarlos en el sentido de que compartan conmigo esta sensación de urgencia de que hagamos algo. Segundo, quiero convencerlos de que podemos hacer algo, de que ustedes pueden hacer algo y de que ese algo puede ser algo trascendente. En tercer lugar, yo los quiero, me gustaría, tal vez sea un objetivo muy ambicioso, pero me gustaría hacerlos soñar con lo que podemos lograr si es que efectivamente consigo hacerlos, los convenzo de que tenemos remedio. Y finalmente, si lograra yo hacerlos soñar en torno a lo que podemos hacer, me gustaría que esta presentación se tradujera en inducirlos a actuar. Entonces, esos son los 4 objetivos de mi presentación: inquietarlos, convencerlos y, en el mejor de los casos, hacerlos soñar y hacerlos actuar. Pero bueno, yo les decía que vamos a hablar de 3 temas, de México, del cambio social y de los jóvenes. Empecemos por el primero. Hablemos sobre México. México, nuestro país, vive un momento complicado, un momento bastante difícil, a una desigualdad creciente, a ver si… Ahí estamos. A una desigualdad creciente. Hace unos días, seguramente ustedes se enteraron que se presentaron las cifras. Coneval, yo les mencionaba hace un momento a Coneval, que es quien evalúa los programas sociales y quien mide la pobreza en México, presentó los resultados de la medición de pobreza en México. Entre 2012 y 2014 la pobreza creció porcentualmente un poco menos de un punto porcentual. Creo haber leído en el periódico que fueron 2 millones de personas las que cayeron en pobreza en estos 2 años. Es delicadísimo. Estamos hablando de que en este país nacen 1 millón de pobres al año. No necesariamente nacen, se vuelven pobres 1 millón de personas al año. Esto es delicadísimo. Porque yo no sé, no tuve el cuidado, la verdad es que hasta hoy en la mañana se me ocurrió que hubiera visto, bueno, pues cuánta gente nació en estos años para ver cuántos de los que nacieron fueron pobres. Porque eso hubiera sido un dato interesante para dárselos, pero yo no vengo a darles ese dato, búsquenlo ustedes. Lo que les vengo a decir es que, si esto es real, si de 2012 a 2014 la pobreza creció en 2 millones de personas, entonces estamos orientándonos
Perdón, y eso que le puse mute, pero esta es la alarma. Nos estamos orientando a convertirnos en un país de pobres, porque si las personas que nacen, la mayoría son pobres, pues en el tiempo lo que va a pasar es que va a ir reduciendo, nos vamos a seguir reduciendo los que no somos pobres y seguirán creciendo los que sí son pobres. Eso es dramático, no sé qué opinen ustedes, pero es escalofriante, pensando el país que somos y lo que tenemos, ¿no? A la desigualdad creciente en la que vivimos, eso es por hablar de pobreza y no de desigualdad, se suman el desgaste de nuestro modelo económico, ¿no? Estamos en una situación en la que yo no me he podido explicar. Cuando Estados Unidos estaba en crisis, estábamos nosotros en crisis porque nuestra economía está anexada a la de los Estados Unidos. El resto de América Latina crecía a tasas impresionantes. Perú al 9%, Colombia al 4, 5, 6%. Ahora hay una crisis en el resto de América Latina y ya dejaron de crecer los países de América Latina, que crecieron en la última década impresionantemente. Brasil no se diga. Y nosotros estamos como parte de esa crisis, pero ya los gringos ya salieron de la crisis, ya están generando empleos y ya está creciendo su economía. Entonces, yo no sé, yo no me lo explico, pero en fin, esa es la situación en la que estamos viviendo. Entonces, hay un desgaste de nuestro modelo económico, es decir, a nuestra realidad, a nuestra situación actual, donde más de la mitad del país vive en pobreza. Hay que agregarle que hay un desgaste de nuestro modelo económico, hay un desgaste de nuestras instituciones políticas, no sé si ustedes lo han notado, pero hay un desgaste. Y este desgaste se ha traducido en un hartazgo ciudadano. Esta encuesta creo que se publicó en el Universal, yo me la pirateé de internet y lo reconozco y les dije que iba a dar créditos. Esta es una encuesta que hace una casa encuestadora que se llama Buendía y Laredo, me parece. Y me la pirateé, ni siquiera se podía bajar, nada más le tomé una foto a la pantalla y es la que está. Entonces, pero refleja, yo no sé si alcancen a verlo, pero a leerse, yo no, pero es el índice de aprobación. Dice el rumbo del país. En general, la pregunta es, en general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por mal camino o por muy mal camino? La línea roja corresponde a las personas que contestaron que va por mal o muy mal camino. Y la línea azul corresponde a aquellos que contestaron que va por buen o por muy buen camino. Yo nada más por mera curiosidad les preguntaría a ustedes, si yo les hubiera preguntado en esa encuesta, ¿qué hubieran contestado ustedes? Por favor, levanten la mano los que digan que va por buen camino o por muy buen camino. Bien, gracias. Sin más comentarios, que cada quien saque sus conclusiones, además no es un ejercicio del cual se puedan sacar conclusiones necesariamente. Pero bueno, a todo esto se suma otro factor que es gravísimo, que es que estamos viviendo una crisis de confianza en la cual, de acuerdo con, ahorita les voy a decir el dato, el informe País sobre la calidad de ciudadanía en México, que lo elaboró el INE, ya que hablábamos del INE, y el Colegio de México en 2014, la conclusión es que estamos viviendo un complejo proceso de construcción de ciudadanía que se caracteriza por desconfianza en el prójimo y en la autoridad, desvinculación social y desencanto por los resultados que ha tenido la democracia. Pero hay un dato revelador, y es que en una encuesta que hizo Banamex con la Fundación Este País, el 70% de los encuestados manifestó desconfiar de los demás. O sea, ¿usted confía en los mexicanos? No, 70%. Y la pregunta es, ¿qué podemos construir con un 70% de desconfianza entre nosotros? ¿Qué clase de sociedad podemos tener? ¿Qué clase de cohesión podemos lograr si lo que impera entre nosotros es la desconfianza? Y me acuerdo que mi abuelo me decía, qué grandes fueron esos mexicanos. Y después mi abuelo y su generación pues hicieron lo que se hizo en este país y convirtieron a México, al México del siglo XX, en un referente para el mundo, en un referente bueno. Yo les decía que tengo la oportunidad de trabajar en otros países. De hecho, tengo esposa e hijos chilenos. Entonces he paseado por ahí y tengo muchas ligas de repente con personas que no viven afuera de México, que viven fuera de México. Y particularmente con la gente mayor, encuentro una identificación increíble, increíble. En Chile, cuando me fui a vivir a Chile en 2004 para hacer una consultoría,
Llegué y pues el departamento que renté iba una señora a hacer el aseo y era una señora que se llamaba Rosita y que tenía como 80 años. Y cuando me oyó hablar me dijo, pero ¿usted dónde es? Soy mexicano. ¿Es mexicano? Nunca había visto un mexicano, pero verdaderamente la señora emocionada, se los juro. Y yo así como, ¿qué onda? ¿No? Y me dijo, yo le voy a traer mis discos de música mexicana. Y al día siguiente llegó con un tambache de discos de música mexicana. Y entonces yo los empiezo a ver y dije, Chihuahua, los guardianes de la frontera. No es música hecha por grupos chilenos que cantan música mexicana. Y vestidos de mexicanos, digo, con atuendos mexicanos. Y entonces yo me movía por allá y veía y me decía, oiga, pero usted, y que Pedro Infante, y que Jorge Negrete, y que Cantinflas, y que El Chavo, y entonces verdaderamente te das cuenta del papel que jugó nuestro país para esta región durante el siglo XX. En Colombia, por ejemplo, me dijo un día un intelectual colombiano, que se llama Alfredo Molano, me dijo, joven, porque estábamos discutiendo, y yo le decía, no, es que Colombia es imprescindible y tal, y me dijo, ¿qué imprescindible ni qué nada? México es un país importante. Me dijo, mira amigo, yo le voy a decir un refrán que había aquí hace muchos años. Y decía, el colombiano rico se siente europeo. El colombiano de clase media se siente o quiere ser americano. Pero el colombiano pobre se siente mexicano. Ay, güey. Perdón. Está fuerte, ¿no? O sea, el peso de nuestro país como un referente de un ideal, de un deber ser para toda una región, es algo bien bonito, ¿no? Los 60s, Olimpiadas, Mundial de Fútbol, la Universidad Nacional, donde venían estudiantes de toda Latinoamérica y era la universidad de nuestra región. Eso lo construyó la generación de mi abuelo. Qué mexicanos tan grandes, ¿no? Y a nosotros, pues nos ha tocado ver el desmoronamiento de eso que construyó esa generación. Nos ha tocado ver cómo pasamos de ser un buen referente a ser un mal referente. Hoy cuando voy a Chile y veo a mi familia política, me dicen, oye, pero ¿qué le pasa a México? ¿Qué le pasó? Y bueno, con la tristeza que implica el pasar de ser un buen referente a ser un mal referente, yo quisiera decirles que dentro de todo eso, yo abrigo una esperanza de que estamos muy cerca de vivir lo que vivió Colombia y de que se dé un verdadero cambio en nuestro país. Básicamente, lo primero que me hace pensar así es que las personas y las sociedades solamente cambiamos cuando llegamos al límite. Y creo que estamos bien cerca de llegar al límite. Muy cerca de llegar al límite. Espero que estemos muy cerca de llegar al límite. Las personas solamente cambian, el fumador solamente cambia cuando le da un preinfarto. Las sociedades solamente cambian cuando estalla una revolución. ¿No? O sea, cuando llegas al límite. Y yo siento que estamos muy cerca de llegar al límite. Y no hablo de llegar a una revolución, de que estalle una revolución. Pero el segundo elemento para estar esperanzado y para estar seguro de que viene un cambio positivo para México, son ustedes. Pero en particular me estoy refiriendo a las personas que hoy están en las universidades de México. Ustedes pertenecen a una generación a la que llaman los millennials, ustedes son millennials. De hecho, si se me hubiera ocurrido antes, me hubiera traído una encuestita para hacerles una encuesta a ver si se confirman algunas hipótesis que tengo acerca de los millennials. Pero ustedes son lo que se conoce como millennials. Dice la gente, o dicen los que estudian esto, que ustedes son más sensibles. A ver si se pudiera avanzar la presentación. Ya me perdí, ya no sé quién tiene el control, pero bueno. Ah, sí, exacto. Miren, esta es una nota del Harvard Business Review que dice que la inversión en impacto social necesita más millennials. Y dice, textual, los millennials citan constantemente el impacto social como uno de los aspectos más importantes en los negocios. De todas las generaciones vivas hoy en día, los millennials son los más dispuestos a sacrificar el retorno financiero por un mayor impacto social.
Esto de acuerdo con un estudio que se llama Los Millennials y el Dinero, que hizo Merrill Lynch con un grupo que se llama el Investment Group. O sea, la generación de ustedes es la generación más sensible a temas como los que tenemos que cambiar en México. Pero no solamente son sensibles, sino que además ustedes están más informados de lo que estuvimos cualquiera de nosotros antes, o cualquiera de las generaciones previas. Y ustedes, la información los hace estar más empoderados y tener mucho más al alcance de sus manos hacer cosas como las que les platiqué que hicieron los colombianos. Y no necesariamente estoy diciendo que necesitemos una nueva constitución, digo que necesitamos un cambio. ¿Cuál? No sé, ustedes defínanlo y háganlo. Pero la tercera característica, que es la que más me gusta de los millennials y la que más me hace tener esperanzas de que esto va a cambiar y de que ustedes son los que los van a cambiar, si le pueden avanzar a la diapositiva, por favor, es que los científicos y los que estudian esto dicen que es una generación que por su empoderamiento es consciente de su capacidad de cambiar el mundo. Al principio de la presentación les dije que tenía 4 objetivos. El primero era inquietarlos, el segundo era convencerlos de que podemos hacer algo, convencerlos de que podemos hacer algo y de que tenemos que hacer algo. Y los últimos 2 objetivos no he llegado a ellos, pero se los dejo de tarea, que era soñar con qué es lo que podemos lograr y el cuarto, hacerlo. Yo hago votos porque hagamos lo que nos corresponde y porque algún día, no muy lejano, llegue alguien más y sobre nuestra generación y la suya diga qué grandes fueron esos mexicanos, ¿no? Y bueno, es todo. Muchísimas gracias.